Bueno, en principio quería agradecer la invitación por parte de la Regional del Colegio de Psicólogos, que si bien no conocían parte de lo que podía traer, se arriesgaron a invitarme. Muchas gracias. Mi idea en principio plantear algunas cuestiones desde donde fuimos trabajando, no solamente en el cambio que se hizo, porque podría plantear varias cuestiones. Una es, con Roberto nos conocemos hace muchos años, que venimos trabajando. ¿Cómo? Somos grandes. De una manera de intervenir y de trabajar desde la premisa de que no hay una práctica que no sea político y epistémica. Esto quiere decir que no es posible hacer ningún tipo de intervención desde cualquier lugar como les aparece, y que esto, pensaba en esto de la gestión, los recursos, esto que aparecía en el otro panel, justamente en esto de gestionar una institución del Estado, porque ahora estoy gestionando una institución no gubernamental como la Fundación, y cómo gestioné y fui parte de una gestión política y llevar adelante una política pública sanitaria, que era parte de una política pública integral, que fue la transformación del Senareso en el Hospital Laura Bonaparte. Laura Bonaparte, esto lo quiero decir porque Laura Bonaparte, el nombre fue una elección, nos llevó mucho trabajo el proyecto de ley para el cambio de nombre. Laura Bonaparte fue psicóloga y madre de Plaza de Mayo línea fundadora. Elegimos ese nombre porque sintetizaba varias cuestiones. Una, que no hay hospitales con nombre de psicólogos. Generalmente son presidentes o médicos los nombres de los hospitales. Pero además buscábamos un nombre vinculado a los derechos humanos, porque la tarea que yo tenía que llevar adelante era la implementación de la Ley de Salud Mental y la Ley de Derechos de Pacientes en un hospital nacional. Por eso la elección del nombre de una madre de Plaza de Mayo que sintetizaba en ella toda la lucha de derechos humanos y toda la lucha de tantos trabajadores de la salud mental, que muchos perdieron la vida por llevar adelante prácticas en línea de la Ley de Salud Mental y la Ley de Derechos del Paciente. Bien, dicho esto, arranco con lo que les traía para proponer. En línea de por qué abordaje territorial, porque era la convocatoria, pensar además que APS no es solamente primer nivel de atención, por lo tanto cuando pensamos en la estrategia de atención primaria de la salud tenemos que pensar en la articulación e integración, ¿sí? El trabajo en red con los distintos niveles, porque si no, solamente el trabajo en el primer nivel, si no tenemos organizada una red asistencial, muchas veces se nos complica. Este es un tema. Y el otro, el armado de la red comunitaria, en el primer nivel de atención. Pero la estrategia APS atraviesa todos los niveles. ¿Por qué dispositivos en clave de hibridación? Porque con un colectivo de colegas venimos pensando en esta línea, ¿sí? Lo voy a retomar un poco más adelante, pero lo cierto es que justamente por algo que les quiero plantear en relación a la producción de subjetividad desde lo social, nosotros entendemos la necesidad de pensar desde un lugar. El pensamiento de lo híbrido está posicionado desde lo que es el pensamiento mestizo, y entonces nosotros entendemos que hay que pensar en clave de época y pensar en una práctica situada. Y cuando digo situada, es situada en estas latitudes. Por eso repensar la singularidad en clave de, en este caso, América Latina, en clave de Argentina, en clave de cada uno de los lugares donde nosotros estamos interviniendo, que es bien distinto a lo que pasa en otras latitudes. Justamente por estas cuestiones nos interpela la práctica las presentaciones actuales, y cada vez más. Cada vez más, y nos enfrentamos con situaciones. El consumo problemático es una, las presentaciones que están vinculadas a la violencia, al desamparo. Nos encontramos con dos cuestiones que están muy atravesadas por las políticas neoliberales, que se implementan cada vez más y se agudizan
una que tiene que ver con el desamparo subjetivo y otra que tiene que ver con el desamparo social y los efectos del padecimiento subjetivo que esto provoca. Esto digo, el consumo problemático está muy puesto en esta línea sobre las presentaciones que nos interrogan. De hecho, ocurre muchas veces que en los centros de primer nivel, en los hospitales, en los monovalentes, se plantea adicciones no a tiempo, ¿sí? Como si hubiese una cuestión de absoluta especialización para poder dar una respuesta clínica a una presentación de alguien que está con un padecimiento subjetivo por una situación de consumo, que no tengo hoy el tiempo como para trabajarlo, pero es cierto que es todo un tema que en parte va en contra mío porque me convoca muchas veces para hablar como especialista en la clínica de consumos problemáticos, pero la realidad es que creo que habría que empezar a desarmar la idea de la especialización en adicciones y la especialización en consumos problemáticos y empezar a repensar en todo caso, porque digo, esto responde a determinados modelos, ¿sí? Cuando hablamos del problema de la droga, cuando hablamos de no tiene conciencia de enfermedad, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Porque estamos hablando del modelo médico-sanitario, estamos hablando, como dice el DSM-4, estamos hablando, como dicen los manuales, porque el DSM-4 es un manual escrito desde una corporación psiquiátrica y la corporación de los laboratorios, y la verdad es que si nosotros estamos pensando desde otro marco epistémico, porque estamos sosteniendo lo que dicen, ¿sí? Justamente un modelo que se contrapone a nuestras propias prácticas o a nuestros propios modelos. Sin embargo, aparece constantemente este discurso, incluso en colegas que sostienen una práctica psicoanalítica y plantean, no tiene conciencia de enfermedad. ¿De qué enfermedad estamos hablando cuando hablamos de consumo problemático? ¿Sí? Es una paradoja. Sin embargo, está presente. Pero no es el tema de hoy, así que avanzo. Traigo a Florial Ferrara porque decía que nos conocemos hace mucho tiempo con Roberto. Yo tuve la suerte de formarme con Florial Ferrara, médico sanitarista, que fue discípulo de Carrillo. No lo ven en la facultad, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, nos enseña Florial Ferrara. Y a mí me parece importante cuando uno está pensando en la estrategia de atención primaria, tener claro cuál es la concepción de salud con la que uno está trabajando. Florial Ferrara, que tiene muchos escritos sobre la teoría social de la salud, lo que ha planteado justamente es que le discute a la Organización Mundial de la Salud el concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud de Alma-Ata, en 1978, plantea que la salud es ese estado de bienestar, ¿sí? Completo bienestar entre lo psíquico, lo somático y lo social, ¿sí? Florial lo que dice es que es completo bienestar. ¿Qué es bienestar? ¿Sí? Estar bien es una tautología y es una imposibilidad llegar a ese supuesto estado, ¿sí? Por otra parte, lo que plantea es que la salud, ¿sí?, está vinculada no a la ausencia de conflicto, porque la realidad es conflictiva, sino justamente a la capacidad de resolver conflictos, pero no está pensando en un individuo, sino está pensando en un sujeto social histórico. Por lo tanto, cuando hablamos de salud colectiva, no estamos hablando de salud individual. Por lo tanto, nos tendría que hacer pensar lo que nos está pasando en la salud a nivel social hoy, con las situaciones que estamos todos atravesando con esta implementación, por ejemplo, de políticas salvajes que a todos nos atraviesan. A todos no, hay un pequeño sector que no los atraviesa, que están siendo beneficiados. Por eso, esto lo leo porque es Florial, que no es el conflicto lo que define lo patológico, sino que es el bloqueo de los conflictos y la imposibilidad de resolver ese conflicto físico, mental o social, lo que certifica la idea de enfermedad. En ese sentido, cuando aparece la idea de la alegría, ¿sí?, de tapar la conflictividad, nos tendría que hacer pensar que justamente eso es lo que nos enferma socialmente. Y la salud tiene que ver con el continuo accionar de la sociedad y sus componentes para modificar y transformar
aquello que deba ser cambiado. Por lo tanto, la idea de lo estático que plantea la concepción de la OMS y que a veces está muy presente en los discursos actuales, en realidad es todo lo contrario a lo que planteamos, y me hago vocera de Floreal, en el punto donde el concepto de salud tiene que ver con lo dinámico, no con lo estático. No es algo que se consigue, sino es algo que transcurre y se va ocurriendo todo el tiempo. Es el devenir. ¿Sí? Sí. Digo esto porque desde acá es de donde voy a estar hablando, ¿sí? Desde este marco. Y además otra cuestión, poner en claro cómo pensamos la producción de subjetividad y los procesos de singularización. Hoy estuvimos hablando, y ayer también, de singularidad, estuvimos hablando de subjetividad. En realidad muchas veces decimos cosas distintas cuando estamos nombrando parece lo mismo, ¿sí? A veces, es más, cuando se habla de singularidad parece que se está hablando del individuo, y en realidad justamente cuando se habla del individuo se está hablando de un recorte, ¿sí?, que hace al uno. Pero cuando hablamos de singularización siempre estamos hablando de más de dos, ¿sí?, porque es una lógica distinta y es un marco epistémico distinto. Y esto es muy antiguo, ya lo planteaba Spinoza, que el proceso de singularización es un proceso colectivo. Nos singularizamos en relación a otros, ¿sí? Y en este punto, esto que está escrito acá es Piero Layet, es una psicoanalista, donde en realidad nosotros nos constituimos, ¿sí?, en relación a otros. Devenimos otros siendo en relación a otros. No hay otra posibilidad. En ese sentido, lo social no es contexto únicamente, sino es texto subjetivo, ¿sí? Si nosotros estamos pensando desde esta forma y este marco epistémico, vamos a tener que revisar, por eso la propuesta del pensamiento híbrido, de repensar que si lo social nos constituye subjetivamente, seguramente va a ser distinta esa producción de subjetividad en los países del capitalismo central a los países del capitalismo periférico. Porque tanto lo que comentaba Marta de lo que pasa con los chicos en el basural, como lo que yo les puedo traer de la actividad que estamos llevando adelante, la que llevaba adelante desde el hospital en las villas de Ciudad de Buenos Aires, donde se mueren jóvenes de tuberculosis y de sífilis en los pasillos de la villa, donde aumentó la mortalidad infantil, o sea, se nos mueren los niños de 0 a 1 año en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. Son cosas que no pasan en los países del capitalismo central. Y estas son cuestiones que yo nombraba como los efectos que produce el desamparo social y el padecimiento subjetivo que esto trae. Y en ese punto, no solamente a estos sectores que han tenido vulnerados todos sus derechos, aquellos sectores que se les vulneró el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, también los efectos que traen el padecimiento subjetivo, situaciones de la actualidad. De hecho, podríamos pensar, no sé si habrá habido algún infarto, pero seguramente alguna crisis de angustia el otro día con el dólar a 23.50 para quienes sacaron un crédito UVA, por ejemplo. O sea que todos estamos atravesados, pero más aún tendríamos que pensar que aquel que tiene una posición indiferente en relación, ¿sí?, a esto... ¿Ya tengo que terminar? No. También tendríamos que pensar, ¿sí?, en el estado de salud, en todo caso, si sí es posible pensarlo, cuando alguien tiene una posición absolutamente indiferente en relación al padecimiento del otro, ¿sí? Avanzo. Esto es como clave. Si nosotros no encontramos la relación entre sujeto, sociedad, el discurso social y el referente, por esto que planteaba Marta, hay destinos, y también otra de las colegas que estuvo en el panel anterior, de los destinos asignados, ¿sí? Porque nosotros, en esto del devenir otros con otros y dar la posibilidad de esto que decía Marta, de que con ese tipo de intervenciones se produce ese efecto de un destino distinto, de torcer supuestamente ese destino asignado, en realidad en muchos casos lo que se hace es reforzarlo.
Por eso es importante entender, ¿sí?, y no naturalizar lo que nada tiene que ver con lo natural y sí tiene mucho que ver con lo político, ¿sí? Por eso hablo de que tiene relación con un proyecto político. Y cuando digo político, no estoy hablando de política partidaria, porque a veces también cuando uno dice político, si no estoy hablando de lo político desde lo ontológico, ¿sí? Cuando aparecen, que también son cosas para analizar de lo que nos pasa subjetivamente, porque hoy hablamos, digo hoy, en esto de aquí ahora, como en la canción, en la actualidad, digo, estamos hablando de la colonización de la subjetividad. Ayer hablaba de esto Iris, ¿sí? Hablamos de estos efectos en la subjetividad. Iris nombraba, que también es algo de lo que ha escrito mucho Jorge Alemán, sobre cómo el capitalismo ha encontrado como coto de caza, ¿sí?, la subjetividad. Ahora bien, planteamos esto y el tema es cómo intervenimos en relación a esto. Y si esto a veces lo tenemos dentro de nuestros discursos, pero a la hora de las intervenciones queda por fuera de ello y solamente a veces pensamos, si bien hablamos de un sujeto, en un individuo. Y a veces pensamos solamente en lo micro social, ese pequeño entorno, ¿sí? O solamente pensamos en la práctica posible en torno a un consultorio. Hoy se hablaba de encuadre. Yo creo que en estas presentaciones actuales a veces pensamos viejo. Y lo digo porque soy grande, tengo autoridad porque soy una señora grande, tengo casi 60 años ya. Entonces, en realidad, digo, pensamos viejo porque a veces repetimos, ¿sí?, cuestiones que no leemos en clave de época. Freud escribe algunas cosas en el 1900 que son algunos conceptos que nosotros podemos usar como herramientas si las pensamos en clave de época. Si las pensamos como en el 1900, pensamos antiguo. Entonces, si nosotros tomamos algunos conceptos, por ejemplo, uno es el encuadre, por ejemplo, que creemos que el encuadre es el consultorio, y tenemos un déficit en la formación en cuanto que pensamos que para que haya clínica, la clínica está dentro de un consultorio, ¿sí? Cuando pensamos que si alguien no llega, ayer aparecían cuestiones en relación a la demanda, que también lo traía después Iris, nadie llega con una demanda, alguien llega con un pedido, en todo caso. La demanda es una construcción que requiere mucho trabajo nuestro para que se produzca mucho trabajo psíquico, que haya un cambio en la posición subjetiva y que haya una demanda de tratamiento. Hay demanda cuando hay transferencia. Esto es Freud y Lacan, digo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa cuando, por ejemplo, si planteamos que hay que salir, ¿sí?, que hay que salir del consultorio, alguien puede decir, es invertir la demanda? Si no hay demanda, la demanda se construye. Para que se construya nosotros tenemos que trabajar mucho ahí para que exista. No existe un paciente porque sí. Nadie es un paciente cuando siquiera viene a pedir un turno a un consultorio privado, que ha tomado toda una decisión hasta de pagar la consulta. Para que haya un paciente y que haya una demanda de tratamiento, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, aparece a veces algunos discursos que creo que como las presentaciones nos interpelan, lo que hacemos es echarle la culpa al otro de lo que no nos sale. Y a veces nos situamos en representaciones antiguas de una práctica clínica que hoy podríamos pensar si todavía tiene vigencia. ¿Por qué? Porque estamos pensando un sujeto como hace 30 años atrás, pensamos en intervenciones antiguas, ¿sí? Y entonces, claro, es factible que el otro no venga más, ¿sí?, que no haya un tratamiento, que nada ocurra, que nada se mueva, y nosotros ahí podemos decir como no tiene adherencia al tratamiento, por ejemplo, que es una de las cuestiones que solemos plantear, o esto otro que decía, no tiene conciencia de enfermedad, y son cuestiones que hacen a que en vez de revertir la pregunta, y como también decía Marta, en esto de tomar la práctica como objeto de estudio, investigar sobre esto y construir nuevos conceptos en relación a estos que ya nos sirven, por supuesto. Cuando Freud arma un consultorio y un diván para trabajar sobre la asociación libre,
Lo hace porque estaba discutiendo con Charcot, estaba discutiendo con la hipnosis, a él no le salía hipnotizar, tenía que pensar en otro tipo de dispositivo. Ahora, en el 1900, estamos en el 2018, en Argentina, ¿sí? Y a veces pensamos la clínica, ¿sí?, como si estuviéramos incluso en París en 1974 o en 1968, yo qué sé. Pero la realidad es que necesariamente para poder dar una respuesta al sujeto actual, ¿sí?, tenemos, decía Marte, decía Iris, hay que escuchar, ¿sí?, hay que escuchar eso que se trae, pero eso de escuchar implica entender con quién estamos trabajando. Porque si no estamos esperando que el otro sea aquello que encaja en nuestra cajita conceptual, ¿sí? Y el otro no encaja. Como diría Serrat, no se deja convencer y no va a ser tal cual lo imaginé. Y cuando no encaja, ¿nosotros qué hacemos? Lo dejamos. No vino más. Bueno, no vino, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué no lo salgo a buscar? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Así como pensábamos en la deserción escolar, ¿no? ¿Qué pasó que no vino más a la escuela? Pero cuando estamos pensando en la clínica, y si bien es cierto que se plantea mucho, bueno, pero eso es una clínica, ¿qué clínica? Es una clínica ampliada, como que es algo, en la clínica ampliada es algo que se trae de la salud colectiva, de Sousa Campos, que habla de la clínica ampliada. Yo creo que es una clínica actual. Nos tenemos que poner a pensar en una clínica que pueda dar respuesta al padecimiento subjetivo actual. Y no ceñirnos a cuestiones encorsetadas, que a veces nos gusta, porque nos gusta juntarnos y hablar de una forma que a veces no nos entiende nadie, y cierto pavoneo intelectual, ¿sí? Y nos vamos todos contentos entre nosotros, pero mientras tanto los que le tenemos que dar una respuesta desde un posicionamiento ético y de responsabilidad, ¿sí?, quedan por fuera. Entonces me parece que esas cosas son las que nos tienen que interpelar. Avanzo, ¿sí? Claro, Avanzo, claro. Se quedó pensando. Y entonces ahí esto de pensar los escenarios epocales, porque lo cierto, ¿sí?, planteo, el neoliberalismo produce consumidores, ¿sí? Estamos ante la situación de políticas salvajes que van abriendo la brecha. La grieta no tiene que ver con posicionamientos ideológicos, sino la grieta tiene que ver con posicionamientos de política económica que van generando que quede un sector acotado, ¿sí?, con muchas posibilidades, y todos nosotros sin esas posibilidades, ¿sí? Y esto genera a todos, ¿sí?, porque si la propuesta es que hoy hay que tener para hacer, porque esa es la propuesta, hay que tener para hacer. Entonces, cuando hasta el jefe de policía terminó diciendo, yo creo que es la primera vez que digo, mirá qué bien lo que dijo un policía. El jefe de policía dice, bueno, hay mayor delincuencia porque sí, hay mayor necesidad. Pero también es cierto que estamos, de la misma forma que estamos plagados, hoy hablábamos en relación al consumo, ¿sí?, al consumo de sustancias, porque además aparece así, como el consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces aparecen cuestiones vinculadas a, bueno, si el consumo de sustancias psicoactivas, ¿de qué hablamos? Marihuana, cocaína, paco. Cuando en nuestro país el problema es el alcohol y los psicofármacos. La población afectada, ¿sí?, a sustancias ilegales en niveles de prevalencia es alcohol, 30%, cocaína, marihuana, o sea, sustancias ilegales, el 0,03%. Es cierto que, a ver, los que trabajamos en determinados territorios trabajamos con todo junto, ¿sí? Pero yo que estoy trabajando en una villa en Ciudad de Buenos Aires, el mayor problema es el alcohol y el alcohol con pastillas. Ya siquiera es el paco. Hoy me hablaban de otros sectores donde aquí el problema son los inhalantes, que en las villas de Ciudad de Buenos Aires no es un problema los inhalantes, ¿sí? Pero la realidad es que estamos en esta propuesta del consumo de todo. El consumo, por ejemplo, la ludopatía. Nadie se mete con los bingos, los casinos y lo que produce, ¿sí? Con la ilusión, porque ¿cuál es la ilusión atrás del juego? Ganar plata, salir de pobre en muchos casos, porque
Hay gente que a lo mejor tiene un salario municipal, va al bingo, se lo gasta todo. Esto me lo decía una colega de otra localidad, ¿sí? Se gasta todo el sueldo después que cobró en el bingo, pero ¿cuál es la ilusión? La propuesta esta, de salir de pobre, de salir de este lugar. Entonces, la desigualdad de oportunidades también genera padecimiento subjetivo. Ahí pongo desamparo subjetivo y desamparo social. Desamparo subjetivo lo planteaba Freud y lo planteaba muy claramente Piero Laguier, ¿sí? Lo que es el desamparo subjetivo. Pero a mí me parece que pensar el desamparo social en la misma línea que el desamparo subjetivo, ¿sí? Los efectos que produce. Y que nosotros pareciera ser que no lo tenemos en cuenta dentro de la propuesta clínica, ¿sí? Avanzo, porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Por eso, pensando en intervenciones en el primer nivel de atención, aquí llamamos umbral mínimo de requerimiento, ¿sí? Pensar en las presentaciones actuales implica generar propuestas, ¿sí? Desde el oficio de lazo, en realidad, que requieran dos construcciones. Porque una de las cosas que nos pasa es que en el primer nivel muchas veces se piensa en que la propuesta es consultorios externos, ¿sí? En el segundo nivel, la propuesta es consultorios externos o un ambulatorio intensivo que es como consultorios externos con algunos talleres, ¿sí? Y en internación es consultorios externos pero que viva dentro del hospital. Tenemos un problemita en formación ahí porque uno podría pensar, ¿para qué pienso en un centro de día cuando la intervención es de consultorios externos y después que haga alguna cosa para que esté adentro? De la misma forma que la internación. Atiendo como consultorios externos, pero que esté adentro y en todo caso que haga algún taller, alguna cosa, ¿sí? Ese tipo de intervenciones son intervenciones de control social, no son intervenciones clínicas. El que esté adentro es que esté encerrado. Y el encierro no cura, ya lo dijeron otros colegas ayer, ¿sí? El encierro no cura, de ninguna manera cura. En todo caso, hace daño si solamente se trata de que esté adentro para que no esté afuera, ¿sí? Entonces, repensar esta articulación en los distintos niveles y qué significa el trabajo con el espacio y el tiempo, tanto en primer nivel como en las intervenciones de umbral mínimo, como en las intervenciones clínicas de mayor requerimiento terapéutico. Yo no estoy diciendo que en un centro de salud uno no tenga que hacer asistencia de primer nivel, ¿sí? Que no tenga que atender consultorios, quiero decir con esto. No estoy diciendo eso. No solamente. Pero además, también entender lo que implica, paso a la otra, que es la construcción del tiempo y el espacio, ¿sí? Porque la realidad es que en muchas de las presentaciones actuales también hay que entender que es una construcción simbólica que implica mucho trabajo nuestro, ¿sí? Porque en definitiva la verdadera exclusión es la cultural y simbólica, y entonces el pensar que alguien, uno lo cita a las 9 de la mañana, viene a las 9 de la mañana, es casi que está bastante bien, ¿sí? Pero una de las cosas que ocurre es que se lo cita a las 9 de la mañana, no vino el lunes a las 9 de la mañana, vino el miércoles a las 11, entonces le dicen, bueno, ahora tenés que venir el lunes, pero no lo atienden. Y entonces nos perdemos una oportunidad. De la misma forma que cuando se plantea, alguien se acerca, ¿sí?, al centro de salud, al hospital, pide un turno, quiere ser atendido, quiere tener un lugar que alguien aloje algo de la palabra que trae, y le dicen, bueno, ahora tenés que venir dentro de un mes, tal día, tal hora. El que llega es el que está en mejores condiciones, el que más lo necesitaba es el que dejamos afuera, que seguramente no va a volver, ¿sí? Entonces, poder pensar, a esto me refiero, con pensar intervenciones y pensar el tiempo y el espacio, y también a esto requiere un umbral mínimo de requerimiento. Entender que es una construcción clínica, el tiempo y el espacio, y que el tiempo y el espacio están en función de una dirección de la cura. Porque en esto de articular, porque ¿qué digo cuando digo dirección de la cura? Porque cuando yo estoy pensando en una intervención de umbral mínimo, tengo una intencionalidad clínica. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Si es interdisciplinaria, mejor. Si después hago algo intersectorial, mejor todavía.
todavía. Pero en principio, aunque sea solamente desde lo psicológico, lo psicoanalítico, tengo una intencionalidad porque tengo una hipótesis, que es lo que quiero lograr. Puse eso de Machado porque parecía bonito. Avancemos. Zambrano fue una filósofa española. Esto es una frase que ella tiene en un libro que se llama Filosofía y Educación, en el medio de un texto, y cuando la encontré me pareció maravillosa, porque ella cuenta otras cuestiones, plantea que hay acciones minúsculas prometidas a un incalculable porvenir. Si uno entendiera, ¿sí?, que ese incalculable porvenir puede ser algo que modifique posiciones subjetivas en relación a que algo de ese padecimiento, ¿sí?, pueda empezar a cesar o lo puede agravar, porque a veces, ¿sí?, nuestras intervenciones reproducen haceres a lo ya conocido, a lo que el otro ya sabe, que es echado, que es no escuchado, que es violentado. Entonces agregamos violencia a la violencia, y una de las cuestiones en esto de las presentaciones violentas o las presentaciones con cuadros de excitación o prepotentes, nosotros somos los que estamos formados para poder manejar eso. Y manejar eso no implica decir, ¿cómo me va a hablar de esa manera? Se retira, ¿sí? Claro, ¿sí? Porque aparece dentro de los... No, vino a pedir un turno y lo pidió. Nosotros tenemos que trabajar con nuestros compañeros administrativos, los que gestionan a los pacientes, para entender que somos nosotros, los equipos de salud, los que tenemos que saber cómo manejar una situación, ¿sí? Y aparece el tema del límite, ¿sí? Otra antigüedad. Me gusta mucho lo que ha planteado en su momento Sylvia Bleichmann en relación a la construcción de legalidades y no hablar de límites, ¿sí? Entonces empezar como a interrogar por qué decimos lo que hacemos y además tener espacios donde pensar con otros las prácticas, ¿sí? Empezar a buscar el sentido de por qué hacemos lo que hacemos y que ese sentido no sean espacios, lo vuelvo a decir, pero bueno, espacios de pavoneo, porque este espacio que vivimos ayer y que vivimos hoy, me parece que tiene la virtud de poder hablar en otros términos de una práctica, ¿sí?, de llevar a una construcción colectiva sobre lo que hacemos, de poder poner, digamos, en juego cuestiones. Una vez yo armaba conferencias en el hospital y una colega planteaba de cosas que hacía y alguien dijo, alguien que era de la Meguino además, dijo, ay, qué suerte que hablan de esto acá, porque yo no puedo hablar de esto en otros lados porque parece como que uno hace pecado, ¿sí? Y el psicoanálisis no es una religión, ¿sí? Es más, hoy está la discusión si el psicoanálisis son conceptos, ¿sí?, que sirven como herramientas, como decía Foucault, o si no lo es. Y esta es la discusión. Pero eso es una discusión política, porque no hay una única lectura, ¿sí? Lacan, escritos, planteaba que el que no puede modificar su práctica clínica, ¿sí?, en relación a la subjetividad de época, que renuncie. Así decía, que renuncie. Y sin embargo, tenemos algunas otras voces que plantean seguir trabajando para un sujeto que no existe. Y esto son cuestiones que a mí me parece interesante que las pongamos en discusión, que las pongamos en diálogo. Con esto, pensar en que el escenario del psicoanálisis, por ejemplo, de la escucha analítica, es el consultorio, ¿sí?, para mí ya es anacrónica, es antigua. Ayer se hablaba de esto de la salud pública y el psicoanálisis. Cuando empecé a trabajar en el hospital, en el año 87, era una discusión. ¿Se puede hacer psicoanálisis en el hospital o no? Seguir planteando algunas de estas cosas realmente es antiguo, porque la escucha no depende de la ficción que armo, porque en definitiva nosotros armamos una ficción. Cuando armamos un consultorio, armamos una ficción. Cuando el otro llega, no sabe todo lo que nosotros armamos para que algo acontezca del orden de un tratamiento psicoanalítico. Lo desconoce. Viene con cierta inocencia, digo yo, ¿sí? Viene con cierta inocencia y nosotros somos los que estamos pensando cuál es la hipótesis, qué es lo que vamos...
¿sí? No es que pensamos que interpretación, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero tenemos claro hacia dónde queremos ir, ¿sí? Hacia dónde estamos dirigiendo ese tratamiento. ¿Qué es lo que queremos producir? ¿Qué cambio en esa posición subjetiva queremos lograr? Y por eso intervenimos de una determinada manera o de otra, ¿sí? Ahora, creer que solamente eso se puede lograr adentro de un consultorio, como que la escucha uno no la lleva a otro lugar. Y hoy, me parece que podemos pensar, porque hay muchos colegas que lo hacen en la práctica además privada, donde en realidad a veces una entrevista termina siendo en un bar, ¿sí? Donde la entrevista termina siendo en una plaza, ¿sí? Y no está, y esto era de lo que se hablaba en ese momento, donde es una psicoanalista de la UBA muy reconocida, la que planteaba esto, y esta otra colega que decía, qué suerte que lo dicen, porque es como pecado, como si fuera una cuestión, no sé, doctrinaria, dogmática, religiosa, de lo que se puede o no se puede, cuando en realidad si lo que nosotros pensamos es que lo que nos preocupa fundamentalmente es el sujeto con el que estamos trabajando, que lo que nos preocupa era escuchar este padecimiento y qué cosas nosotros somos capaces de hacer para aliviarlo, en realidad el lugar, ¿sí? La ficción que armamos puede ser ahí donde tenga alguna resonancia, donde algo ocurra. Bien. Ya voy terminando. Bueno, esto es más de lo que dije. Tenía un videito de 5 minutos, ¿puedo? Porque esto es más de lo que venía planteando, en cómo generar respuestas en distintos tipos de dispositivos. El dispositivo tiene que ver con la clínica, esto sí me parece que es una aclaración. Cuando hablamos de dispositivos, yo por lo menos cuando hablo de dispositivos no hablo de un lugar físico, ¿sí? Dispositivo, como lo plantearía Deleuze, Agamben, tiene que ver con el entre. Si no hay entre, no hay dispositivo. Yo puedo tener un consultorio precioso, un diván divino y echar a alguien al diván y no pase nada, no hay dispositivo, ¿sí? No hay dispositivo. El dispositivo es cuando algo ocurre ahí entre, ¿sí? Por eso pensar nuevos dispositivos implica repensar la propia práctica, que no tiene que ver con un lugar físico. A veces aparece la demanda, no tengo lugar. Hace un par de años en la Facultad de Psicología, en las jornadas de investigación, alguien hablaba que en el hospital había usado la camilla como diván. No, algo malo nos pasa cuando pensamos estas cosas. Bien. Y cierro y paso el video. Ahora, digamos, yo estuve trabajando en el Estado con el cambio de políticas nacionales. Yo no estaba de acuerdo con las políticas que se iban a implementar, así que renuncié en diciembre del 2015 porque el hospital en red es un hospital nacional y estamos trabajando desde la fundación en la Villa 3 en Soldati, ¿sí? Y les muestro un videito de 5 minutos para que vean el lugar y qué cosas estamos haciendo, sencillito. Después quedo a las preguntas cuando termine el panel. Todo bien, todo bien.
nombre de ella? Sí. Y la pusimos así, mira. Sí, gorda. Vamos a enseñar el punto. Bueno, nada, lo que les iba a decir es que es un equipo interdisciplinario y como ven se puede trabajar en grupo y en reducción del riesgo de daño obviamente no trabajamos lo grupal donde lo que convoca al grupo es si consumen o no, obviamente, esto lo aclaro por las dudas, lo que también me parece que esto de pensar la grupalidad en relación a si consumen o no, o incluso algunas propuestas donde qué tipo de sustancia consumen, ¿sí? Armar el grupo, me parece que esa línea también es una línea acabada, o sea que el trabajo de lo grupal, como ustedes podían ver que trabajamos en la calle, en donde están, tiene que ver con otro tipo de cuestiones que hacen eso que les pasa a este grupo con el que venimos trabajando. Trabajamos con 2 ranchadas, de algunos están en situación de calle, algunos no, viven en la villa, pero pasan mucho tiempo en la ranchada, y poder intervenir como para interrumpir el consumo, ¿sí? En ese, y esto del oficio de lazo es esto de ir anudando aquello que está absolutamente desanudado, es parte de nuestra tarea de vidas arrasadas, y generar un otro desde lo social, o sea, intervenciones vinculantes, ¿sí? Lo vincular también tiene que ver con el entre, ¿sí? No con de a dos, sino con eso que tiene que formarse y que no está. Bueno, gracias.